J.P. Cook, Historia e historiadores en el siglo XIX. Fondo de Cultura Económica, versión española de Ernestina Champurrán y Ramón Iglesia. Capítulo 24. Grecia y Bizancio. A causa de la temprana muerte de Otfried Müller, correspondió a dos hombres más jóvenes la tarea de recoger su cosecha. La historia de la antigüedad de Dunker resultó muy útil para divulgar el conocimiento del mundo antiguo. Los volúmenes tercero y cuarto estaban dedicados a Grecia, pero el relato solo llegaba hasta las guerras médicas. Al final de su vida volvió al mundo clásico, escribió de nuevo su obra, que no había sido revisada desde 1860, y añadió 2 volúmenes prosiguiendo el relato hasta la muerte de Pericles. El libro estaba escrito para el público culto y realizó su objeto, pues era lúcido y bien ordenado. Fue más bien su penetración política que su erudición lo que dio a los volúmenes griegos su importancia. Para Dunker, la necesidad primordial de un Estado es su poder defensivo contra los ataques. Su héroe es Temístocles, abre comillas, el fundador del poder ático, el hombre más poderoso y de visión más amplia entre todos los griegos, cierra comillas. Aunque reconoce la eminencia personal de Pericles, niega su capacidad militar y censura política. Hizo Atenas libre y brillante, pero no le dio fuerza para defender sus tesoros. Este enfoque político era muy diferente al de Ernest Curtius, quien se inclinó hacia los estudios clásicos, de las conferencias y la amistad de Otfried Müller. Entre comillas, oír le escribía a su padre, el joven estudiante de Gotinga, abre comillas, constituye un inapreciable privilegio, pues es un maestro incomparable. La claridad de su pensamiento, la gracia espontánea de sus conferencias, la plenitud de su saber, me fascinan todos los días, suscitando en mí un nuevo entusiasmo por la ciencia que ha hecho resurgir, cierra comillas. Habiendo acompañado a Brandis y a su familia a Atenas en 1863, como preceptor, actuó de guía cuando su amado maestro hizo allí su fatal visita en 1840. Curtius estuvo con él hasta el fin y dedicó su vida a la empresa que había sido el principal objeto del viaje. Al morir Müller, regresó a Alemania y en 1844 se dio a conocer con una conferencia sobre la Acrópolis dictada ante un distinguido público en Berlín. El joven y brillante erudito fue invitado para ser preceptor del Kronprinz Federico y nombrado profesor extraordinario en Berlín. Su primera obra fue importante fue una geografía histórica del Peloponeso, escrita con el espíritu de Karl Ritter y basada en un íntimo conocimiento del país y un concienzudo estudio de las fuentes literarias y monumentales. Al recibir a Curtius en la Academia de Berlín en 1853, el veterano Bioch, maestro de su maestro, expresó cálidamente su admiración. Ahora, comillas, me he pasado la vida comprobando y cerniendo minucias, base necesaria de la investigación futura, pero usted ha visto la tierra misma, el marco del cuadro, cierra comillas. El discurso parece... el discurso parece un nunc dimittis, y el joven erudito debió sentirlo como una orden para exponer la civilización griega en conjunto, como la unidad que flotaba en la visión del maestro. En 1856 Curtius fue nombrado para la cátedra de Otfried Müller en Gotinga, y al año siguiente inició la publicación de su Historia de Grecia. Escrita para la misma serie que la Roma de Mommsen, la obra quería ser un resumen de los conocimientos ya establecidos destinados al público culto. Entre comillas, es un libro, escribió a su discípulo en Kronprinz, el Kronprinz, abre comillas, no para eruditos, sino para todos aquellos a quienes interesa la historia, un libro legible, sin notas ni fragmentos en griego y latín, cierra comillas. Poseía raras aptitudes para llevar a cabo semejante empresa. Era un admirador entusiasta de todos los aspectos de la civilización griega.
Unía el idealismo de los románticos a la exacta erudición de la escuela crítica. Sobre todo conocía a fondo el país mismo y los retos de sus antiguas glorias. Por otra parte, había mostrado poco interés hacia el aspecto político de la historia griega, manteniéndose al margen de las controversias que absorbieron a sus colegas profesores durante las décadas centrales del siglo. Esas cualidades afirmarían en la historia para cimentar su fama y poner límites a su autoridad. Empieza con un estudio general del país griego y su reconocimiento del papel desempeñado por la naturaleza dio ejemplo a los futuros historiadores. Abre comillas, he leído vuestro primer volumen sin saltarme una línea, cierra comillas, escribió el anciano Humboldt. Abre comillas, vuestro estudio del país es una obra maestra de descripción de la naturaleza, cierra comillas, señala que la posición de la península en la frontera entre Asia y Europa facilitaba el intercambio que fue tan fecundo para su desenvolvimiento. Como Dunker, rechaza la hostilidad de Grote frente a los tiranos y se niega igualmente a compartir su admiración por Clístenes. Es incomparable sobre todo en la descripción de la cultura y la civilización de distintas épocas. El capítulo acerca de, entre comillas, la unidad de Grecia revisa los lazos que mantenían unidos a los diseminados miembros del mundo griego, los juegos y los oráculos, la literatura y el arte. La descripción de lugares sagrados como Delfos y Olimpia revela íntimamente su conocimiento personal. Hondamente religioso, toma la religión griega más en serio que la mayoría de los historiadores. El relato de las guerras médicas es mediocre, pero el gran capítulo sobre, entre comillas, los años de paz es una de las joyas del libro. En ninguna otra historia se ve tan palpablemente el esplendor de la edad de Pericles. Para Grote, Grecia significaba democracia. Para Curtius quería decir cultura. La civilización ateniense era una posesión imprecedera de la humanidad. La radiante primavera del espíritu. Rechaza el concepto de que los macedonios fueran bárbaros, sosteniendo que Filipo había aprendido a estimar la cultura helénica, pero sitúa a Demóstenes junto a Pericles, aunque su tarea rebasa las posibilidades humanas. La sublevación bajo su inspirado mando es el último gran hecho de la Grecia libre, y el relato concluye en Queronea. El punto más débil del libro reside en su modo de tratar la acción. Bernays observó lacónicamente que acertaba más con res que con res gestae. Era un defecto temperamental que la erudición más perfecta no podía salvar. Su naturaleza poética no se interesó nunca mucho en la prosa de las instituciones, la guerra y la facción. En sus descripciones de la cultura supera a Thirlwall, a Grote y a Dunker, tanto como se queda tras ellos al tratar de los problemas políticos. Tras ellos al tratar de los problemas políticos. Aunque el libro debió sobre todo su fama a esos estudios de la cultura, tampoco se salvó de la crítica esta parte de la obra. Empezó sus estudios en la embriagadora atmósfera del Segundo Renacimiento. Había sido de los primeros en visitar el país encantado y la brillantez de esa visión no se desvaneció jamás. Grecia se yergue en sus páginas más como una exquisita joya que como un eslabón en la cadena de la historia. Pilamovitz ha hablado de su tono suave, elegíaco, de sus dulces lamentaciones por la belleza perdida, del sentimiento que suscitan las ciudades en ruinas. Su estilo es suelto y pulido y toda la obra sugiere la gracia, no la fuerza. Bonsen lo calificó acertadamente de libro civilizador. Prestó un verdadero servicio dándole a Alemania el primer estudio detallado de la historia griega basado en un completo conocimiento de las más recientes investigaciones, pero no era una obra que, como la de Mommsen, barría a los competidores de su camino. Dedicó en parte los años posteriores de su vida a la investigación arqueológica. Su íntima amistad con el Kronprinz le facilitó el conseguir una sustanciosa ayuda para las excavaciones completas de Olimpia solicitadas por Winkelmann y empezadas por la expedición francesa de 1829. La obra se inició en 1825, produciendo una rica cosecha en la que estaba el Hermes de Praxíteles. Su última composición importante fue un estudio histórico de Atenas, examinando las vicisitudes de la ciudad a través de los siglos. Además de erudito, era un misionero.
Predicaba como evangelio la gloria y la belleza griegas y sus ensayos, conferencias de divulgación reunidos en volúmenes llevaron su mensaje a los más amplios círculos. La inmensa venta de su historia fue una compensación a la frialdad de los especialistas. Entre comillas, el buen sabio alemán escribió sarcásticamente en 1881, entre comillas, se encoge de hombros cuando un libro es legible y no se advierten gotas de sudor en la frente del que lo ha escrito, cierra comillas. Estaba profundamente convencido de que el conocimiento de la civilización griega no solo era una parte indispensable de la cultura, sino una ayuda para el desarrollo del carácter. Solo Grecia enseñaba la lección de la autorrealización armoniosa. Nunca le perdonó del todo a Gelser que se sumergiera en el imperio bizantino. Ningún historiador ha llevado una vida tan exclusivamente absorbida por su tarea como este refinado y amable erudito, gran sacerdote del helenismo, en su forma más pura y espiritual. Después de Thirlwall y Grote, de Donker y Curtius, parece como si solo quedara lugar para las monografías. Pero durante el último cuarto del siglo los descubrimientos de Schliemann revolucionaron el estudio de la historia griega primitiva. A los 7 años leyó el incendio de Troya y soñó visitar su emplazamiento, afirmando que las fortificaciones no podían haberse desvanecido por completo. A los 10 escribió un ensayo latino sobre la guerra de Troya. La pobreza de su padre le obligó a ganarse la vida desde los 14 años y hasta los 34 no empezó a estudiar griego. A los 41 ya era rico y se retiró de los negocios. En 1870 empezó la excavación de Hisarlik y en 1874 publicó sus Antigüedades troyanas. El mundo erudito se rió de sus ingenuas identificaciones de los objetos y edificios descritos en la Ilíada. Además, confundía los diferentes estratos superpuestos. De todos modos, sus descubrimientos suscitaron un interés universal, mientras solo los eruditos advertían sus deficiencias. Estorbado su trabajo en Troya por el gobierno turco, trasladó su atención a Micenas, donde descubrió las tumbas de los reyes llenas de oro y otros ornamentos. En un telegrama al rey de los helenos, le anunciaba que había encontrado a Agamenón y su familia. Pero un estudio más detenido reveló que el tesoro no pertenecía a un solo periodo y que el número y el sexo de las personas no estaban de acuerdo con la leyenda. Sin embargo, era de importancia secundaria que los cuerpos pertenecieran a Agamenón u otros reyes, pues de todos modos acababa de revelar una civilización desaparecida. Luego descubrió en Orcomenes el llamado tesoro de Minos y, tras una nueva visita a Troya, en compañía de Djorfeld, puso al descubierto la ciudad fortificada de Tirino, la vecina de Micenas. Cuando Schliemann murió en 1890 había llenado el mundo con su fama. En 20 años desenterró 3 ciudades, reveló la civilización micénica y dio un ímpetu incalculable a las investigaciones arqueológicas. Sin embargo, su incompetencia para interpretar los maravillosos tesoros que sacó a la luz era casi patética. Sentía por Grecia un afecto romántico. Se casó con una griega y llamó a su hijo Agamenón y a su hija Andrómaca. Pero no poseía ni la preparación ni las cualidades necesarias para las obras de excavación científica. Trataba a Homero como el historiador no menos que el poeta de las guerras de Troya. Sostenía que los micenianos eran los aqueos de Homero y les correspondió a otros señalar que la civilización de Micenas era prehomérica y a Djorfeld probar que la ciudad de Héctor y de Aquiles era la sexta y no la segunda. Schliemann era un precursor, un conquistador, y gran parte de su obra tuvo que ser hecha de nuevo por Djorfeld. Como los de Cesnola, que pasó años excavando los emplazamientos de Chipre, los lujosos volúmenes apenas tienen valor para la erudición exacta. Si reveló las posibilidades románticas de la excavación, sus errores subrayaron la necesidad de una preparación profesional. Segundo, los descubrimientos de Schliemann suministraron el más precioso de los materiales nuevos a la historia griega, pero no les fue muy a la zaga el tratado aristotélico sobre la constitución de Atenas publicado por Quinión en 1891. La creciente masa de inscripciones y papiros
la exploración de los yacimientos arqueológicos, la recuperación de innumerables objetos de arte y la reconstrucción de las civilizaciones del antiguo Oriente de Busolt, que empezó a aparecer Oriente estimularon nuevos intentos de una historia de Grecia. La sólida obra de Busolt, que empezó a aparecer en 1885, se distingue de todas sus rivales por intentar menos un relato minucioso que un examen exhaustivo de las fuentes y de la erudición moderna. La segunda edición fue calificada de obra nueva por el autor, pues el descubrimiento de la Politeia hacía inadecuada una mera revisión. Sus volúmenes, que han llegado a la guerra del Peloponeso y han de alcanzar la conquista macedónica, presentan un minucioso examen de los materiales para el conocimiento de la civilización micénica y muestran que el mundo de Homero fue posterior y más sencillo. La fundación de los estados históricos, el auge y la decadencia del imperio ateniense son discutidos con ilimitado saber y prudente erudición. Entre comillas, mi historia, declara con franqueza, abre comillas, está más bien escrita para aprender que para leer, y no pretende, comparar su atractivo con las de Curtius o Dunker, cierra comillas. Más de la mitad del libro se compone de notas, y el texto es más bien un comentario que una narración. De todos modos, el valor de la obra es extraordinario y se ha hecho indispensable como compañera de todo trabajador concienzudo en el campo de los estudios griegos. Es muy diferente la conocida historia de Holm, que pretendió escribir un relato inteligible que para uso del público culto, más que para el reducido mundo de la erudición. Su deseo, declaró, era el de resumir los resultados y separar los hechos de la hipótesis. Abre comillas, los griegos no acertaron siempre con la mejor o la más preferible manera de actuar, pero constituían un tipo de humanidad excepcionalmente elevado, el de los grandes buscadores de la perfección, cierra comillas. Este buen sentido caracteriza toda la obra, mantiene el equilibrio entre Esparta y Atenas, deja a un lado la exageración de Curtius acerca de la influencia de Delfos, sosteniendo que el oráculo manifestaba poca originalidad y poder de adivinación, limitándose a sancionar lo ya decidido. Como casi todos los historiadores recientes, rinde homenaje al genio de Temístocles y niega que fuese un traidor. Su gran admiración hacia Pericles como gran estadista, el igual y el sucesor de Solón, no le impidió ver su carencia de talento militar. Al llegar al siglo IV, discute la decadencia de los atenienses, pero declara a los macedonios griegos en el más amplio sentido de la palabra. Abre comillas, Queronea no fue menos gloriosa para los conquistados que para los conquistadores, cierra comillas. El éxito de Demóstenes, afirma, hubiera continuado la antigua explotación de Grecia por Persia y las guerras civiles entre los estados. Alejandro era un griego genuino en cuya obra lo bueno supera ampliamente a lo malo. El cuarto y último volumen, que hace llegar el relato hasta Augusto, intentó por vez primera un estudio completo de la era de decadencia política. La obra de Holm es erudita y honrada, sin fines propagandísticos o paradójicos. No hay nada notable en su estilo ni nada original en sus reflexiones. No tenía instinto político como Droysen y Dunker. Y los capítulos sobre literatura y cultura resultan algo vulgares. Trata muy inadecuadamente los fenómenos económicos. Sin embargo, el libro posee mérito propio. Ha utilizado las monedas mejor que cualquiera de sus rivales. Entre comillas, hay un gran atractivo, escribe, abre comillas, en el uso de la numismática. Existe más historia en estos estudios que en muchas laboriosas críticas de las autoridades, cierra comillas. Los capítulos sicilianos se basan en la obra más extensa del autor y poseen una autoridad a la que no se aproximan las otras historias de Grecia. Las notas críticas y ampliatorias son siempre admirables. En su forma inglesa ha ocupado el lugar de Grote y de Curtius como manual de estudiosos y profesores y sigue siendo el estudio mejor proporcionado de todo el curso de la historia griega hasta el momento en que Grecia y el helenismo fueron devorados por el mundo romano. Unos años más tarde, Belloc, el distinguido erudito que ha explicado largo tiempo la cátedra de historia antigua en Roma, publicó una historia que difería en muchos aspectos de la de Holm. Aunque menos a propósito para principiantes, ofrece un estímulo mucho mayor a los estudiantes adelantados y los eruditos. Todo el libro es audaz y anticonvencional, un vibrante desafío a la tradición. Escribe con el espíritu de la ilustración y ve en Grecia no a la inventora de la democracia en el espejo de la belleza, sino más bien a la madre de la ciencia y al paladín de la razón. Abre comillas, toda nuestra civilización moderna se apoya en cimientos helénicos. De aquí proceden los bienes que hacen nuestra vida digna de vivirse. Nuestra ciencia
Nuestro arte, nuestros ideales de libertad intelectual y política en palabras que parecen una voz salida del sepulcro de Buckle, declara que todo progreso de la civilización es en última instancia un progreso en el saber. El primer volumen abarca hasta la guerra del Peloponeso y presenta un resumen mucho menos detallado que el de sus predecesores. Se muestra completamente escéptico respecto al periodo primitivo y rechaza la invasión de los dorios como una invención de los eruditos. Pero, aunque omite mucho, un aspecto importante en la historia griega recibe especial atención. Belloc había estudiado largo tiempo los aspectos económicos de la historia y su obra sobre la población de Grecia y Roma había roturado un campo nuevo y fructífero. Lamenta que la historia económica de Grecia hubiera sido abandonada desde Belloc y sus capítulos sobre los cambios sociales, el comercio, la industria y el desarrollo de las ciudades, la población, el aumento de los precios y otras cuestiones vitales constituyen la parte más original del libro. Su juicio altamente crítico acerca de la democracia ateniense había sido ya anunciado en una notable monografía. Llama a Pericles un gran parlamentario, lo cual en su boca no es ningún elogio. No supo mantener el imperio a la altura donde lo habían levantado Temístocles y Simón, y su legado fue la guerra del Peloponeso. Como Grote, del que difiere en casi todo lo demás, tiene buenas palabras para Cleón. Rechaza la idea de que los griegos fueron desmoralizados por la guerra de Esparta, ya que el nivel moral del siglo V era bajo. Por el contrario, se humanizaron gracias al desarrollo del movimiento científico. Sófocles y Heródoto eran aún ingenuamente supersticiosos, mientras Tucídides y Eurípides revelan ya los albores del pensamiento científico. Como Belloc no sentía gran admiración por el imperio ateniense, no derrama lágrimas con ocasión de su caída. El particularismo impidió a las comunidades griegas por separado o en combinación, cumplir con el primer deber del Estado, la defensa propia. Semejante estado de cosas no podía subsistir y la batalla de Queronea trajo la unidad que los mejores griegos desde hacía mucho intentaban en vano lograr. La autonomía local siguió en pie y Filipo resultó un amo indulgente. Sostiene que Macedonia no fue de ningún modo un movimiento nacional. Que griegos y macedonios se sentían una sola gente y la oposición contra Macedonia no fue de ningún modo un movimiento nacional. Hablaban griego solo con una diferencia de dialecto y se hallaban estrechamente relacionados por su raza. Los griegos los consideraban como bárbaros por su falta de cultura, defecto que desapareció bien pronto. Mientras el historiador se apresura en el relato ya familiar de la Grecia independiente, se otorga amplio espacio para tratar del imperio siempre creciente de la cultura griega que se inició con las conquistas de Alejandro. No tiene una gran opinión de Alejandro como general y estadista. La pretensión a la divinidad fue la primera reacción del Oriente sobre los conquistadores, el primer paso a lo largo del camino que condujo hacia el bizantinismo al más libre de los pueblos. Murió cuando empezaba su verdadera obra, pero las fuerzas que puso en movimiento siguieron actuando y cambiaron la faz del mundo. Un magistral examen de las nuevas regiones que sometió con su espada llena la mitad de un grueso volumen y abarca el desarrollo del comercio, la moneda, el sistema bancario, la población, la hacienda, la sociedad, la educación, la religión y la ciencia, la literatura y el arte. Abre comillas, el mundo pertenecía a los griegos, cierra comillas, escribe, entre comillas, pero podrían conservarlo, cierra comillas. El cuarto y último volumen contesta negativamente a esta pregunta. El derrocamiento del imperio de Alejandro inicia un árido periodo que el mismo Belloc no logra hacer interesante. La historia de Grecia, que posee mayor autoridad entre todas las que se ha escrito, es la de Eduardo Meyer. Forma parte del vasto estudio de la antigüedad al que ha consagrado su vida, pero difiere por su carácter de todas sus rivales. Abre comillas, para las grandes tareas de la historia, la salvación solo es posible cuando adquiere conciencia de su carácter universal, tanto en los tiempos antiguos como en los modernos, cierra comillas. Solo tratando a Grecia en relación con los pueblos mediterráneos puede captarse su verdadera naturaleza y barrer las infundadas hipótesis que formularon generaciones de eruditos. Esta colosal tarea, que rebasó las fuentes de Dunker, ha sido realizada por Meyer, el único hombre de nuestro tiempo y de todos los tiempos capaz de llevarla a cabo. La historia europea declara empieza en el Egeo y su incomparable conocimiento de los primitivos imperios mediterráneos presta especial autoridad a su juicio sobre la civilización micénica.
Aunque esta no existió en la Grecia occidental, sus sepulcros y utensilios han sido encontrados en Italia, Sicilia y Cerdeña. La única gran ciudad micénica del Asia Menor fue Troya. El arte micénico era marcadamente oriental, pero la cultura en conjunto fue esencialmente griega. Acepta la invasión doria, pero añade que no se sabe con certeza si los dorios llegaron todos a la vez o por infiltración. En cualquier caso, su número fue bastante grande para sumergir a la población que encontraron. La cultura micénica se extinguió gradualmente en todas partes, pero se había sobrevivido. Pues se había sobrevivido. La civilización dórica es poco conocida y tiene que reconstruirse de acuerdo con Homero y algunos supervivientes como Esparta. El arte estaba abandonado, pero la gloria del periodo corresponde a la épica. Entre comillas, Homero fue el resultado de muchos siglos de composición que concluyeron en repetidas redacciones y en la unificación. La obra más importante de la Edad Media griega fue la colonización del Mediterráneo y la expulsión gradual de los fenicios, proceso respecto al cual no poseemos fuentes, pero del que brindan suficiente testimonio los lugares mismos. Solón es el primer estadista griego cuya personalidad conocemos y su importancia es mayor que la de Clístenes. Meyer describe la formación del imperio persa con un conocimiento tan completo que ningún historiador de Grecia lo ha igualado. Su descripción de Atenas en el siglo V se parece en muchos aspectos a la de Belloc. Declara que Temístocles fue el más grande de los atenienses. Después de él se encuentran grandes hechos, pero no éxitos duraderos. El pueblo era un amo cruel, tan implacable como el más caprichoso de los déspotas, y fue responsable de vergonzosas condenas desde Milcíades y Temístocles para abajo. Atenas no poseía un gobierno auténtico y sufría de una anarquía permanente. Pericles fue menos estadista que Temístocles porque era más idealista. Abre comillas, los vicios de la democracia radical se revelaron al desaparecer el equilibrio producido por su grandeza, cierra comillas. El abismo se abría ya bajo sus plantas y él tan solo aplazó el derrumbamiento. Ni él ni ningún otro hombre podía suministrar la política exterior de estabilidad que necesita todo Estado. La suerte de Atenas fue también la suerte de Grecia. Antes que Filipo desenvainase su espada, la fuerza de la nación se había consumido por los conflictos. Entre comillas, cuando la cultura griega había llegado a su nivel más alto y estaba madura para convertirse a la cultura mundial. La nación había perdido toda importancia política, estaba hecha a pedazos y las ruinas se encontraban allí a la disposición de cualquiera, cierre comillas. El relato se interrumpe en Epaminondas, pero no hay duda sobre lo que hubiera sido el veredicto acerca de la conquista macedónica. Meyer se halla enteramente libre de la tendencia de Belloc a la paradoja. Sus notas críticas contienen una noticia completa de las fuentes y de la erudición moderna. Aunque la política ocupa el primer plano, domina igualmente el campo de la literatura y del arte, de la filosofía y de la religión. Las investigaciones cuyo primer volumen estudia los problemas de la historia primitiva y el segundo los del siglo V revelaron que su obra se basaba por completo en un estudio independiente. Los estudios sobre Heródoto y Tucídides son de particular interés. Afirma que no se ha comprendido nunca del todo la parcialidad política del primero y sostiene que su objeto era defender la hegemonía ateniense, lo mismo que la escuela prusiana defendía la hegemonía de Prusia. Por otra parte, su admiración por Tucídides no tiene límites y deja a un lado todas las reflexiones sobre su imparcialidad. Abre comillas, los discursos son la verdadera médula de la obra y también la más alta realización de su arte y de todo el arte histórico, cierra comillas. Que la tarea de volver a escribir la historia griega a la luz de los nuevos descubrimientos ha sido principalmente emprendida por eruditos alemanes, hay otros intentos que merecen citarse. Cuando Duruy terminó sus volúmenes sobre Roma, compiló una historia de Grecia en la que fueron utilizadas las inscripciones y la arqueología. La obra no tiene pretensiones de profundidad o originalidad en la investigación, pero se trata de un erudito resumen presentado en forma agradable. Es más parco en juicios políticos que en sus tomos sobre Roma, pero siente hacia las democracias griegas una simpatía mayor que la común en Alemania. La primera historia importante producida por un erudito inglés desde Grote y el único intento de utilizar la gran masa de nuevos materiales corresponde al profesor Bury. A la vez científico y popular, este sumario relativamente breve constituye una admirable introducción al estudio de la historia griega. Sin pretender describir con detalle la literatura y el arte, la filosofía y la religión, el autor se limita esencialmente al relato político hasta la muerte de Alejandro. Tercero, Grecia no es una excepción a la regla de que mucho del trabajo más valioso se encuentra en las monografías. Entre los historiadores recientes, ninguno ha contribuido tanto como Wilamowitz al conocimiento de la civilización griega.
Sus estudios sobre Homero y Eurípides han iluminado la historia de la literatura y de la religión. Su sólido tratado Aristóteles y Atenas ha reconstruido el Estado ateniense a la luz de la Politeia. Sus innumerables conferencias y disertaciones han iluminado todos los aspectos de la vida griega. Con Meyer y Wilamowitz como guías, el estudiante no se perderá muy lejos. El descubrimiento de la civilización micénica ha sido naturalmente seguido de vivas discusiones. Sabemos que fue prehomérica y predórica, pero no se ha llegado a ninguna conclusión firme respecto a quiénes eran los micenios. Sountas ha hecho un admirable y completo estudio de las antigüedades micénicas, pero ninguna obra iguala por su audaz sugerencia los volúmenes del profesor Ridgway sobre la edad primitiva de Grecia. A diferencia de Hall, quien afirma que los micenos eran aqueos, sostiene que los pelasgos fueron los habitantes originales de Grecia y los creadores de la civilización micénica, que fueron después conquistados sucesivamente por los aqueos y los dorios. El problema homérico sigue ejerciendo una atracción irresistible, pero no se ha llegado aún a obtener resultados positivos. Entre comillas, nunca sabremos, declara Holm categóricamente, abre comillas, si Homero existió, quién fue o qué escribió, cierra comillas. Wolff situó demasiado tarde los siglos en que ya se escribía y la teoría de Lachmann respecto a una colección de baladas es igualmente insostenible. Andrew Lang replanteó el caso en lo que se refiere a la unidad de Homero y el profesor Gilbert Murray ha trazado un atractivo apunte del nacimiento de la epopeya griega partiendo del punto de vista opuesto. Ninguna obra ha hecho más por reconstruir la edad homérica que el análisis de Helbig sobre el testimonio arqueológico. Berard ha escrito un brillante estudio sobre la Odisea a la luz de los conocimientos geográficos. Leaf ha discutido el emplazamiento de Troya. El periodo que se extiende entre Homero y Solón está aún muy oscuro, pues apenas hay inscripciones antes de las guerras médicas, pero la excavación de Esparta ha demostrado que la capital dórica era más artística de lo que se pensaba. El origen tardío de la leyenda de Licurgo ha sido establecido descubriéndose que la famosa constitución fue el resultado de un largo proceso. Delbrück, en su Historia del arte de la guerra, y más recientemente Grundy, han arrojado nueva luz sobre las guerras médicas. Hemos avanzado mucho sobre el esteticismo de Curtius y el imperio ateniense se discute ahora a la luz del problema del habituallamiento. Zimmern ha trazado un brillante cuadro de la vida política y económica del Estado ateniense en el siglo V. Si ahora miramos a Grecia prescindiendo un poco de los anteojos atenienses y en cambio se está presentando cada vez más atención al periodo siguiente a la caída del imperio de Atenas, se ve sobre todo la dominante personalidad de Droysen, cuyo Alejandro Magno apareció en 1833. Droysen no investigaba lo que había destruido, sino lo que había creado. La nueva perspectiva llevaba a una conclusión muy diferente y se afirmó que la acción recíproca del Oriente y el Occidente habían inaugurado una vida histórica mucho más rica. Los macedonios eran una raza afín y Demóstenes fue el peor amigo de su patria. Aunque el joven historiador, que solo tenía 24 años, se hallaba casi embargado por la gloria de su héroe, fue el primero que reveló su influencia en la historia mundial. Las ediciones posteriores se han templado las exuberancias manejándose las fuentes de modo más crítico y el libro, que posee algo de la fuerza y la pasión de Mommsen, conserva aún su lugar. Después de haber publicado su Alejandro, se dispuso a describir la carrera de sus sucesores. Entre comillas, en mi opinión, escribía Beckler, abre comillas, no hay ningún periodo de tanta importancia que haya sido tan abandonado como el que me ha atrevido a bautizar con el nombre del helenismo, cierra comillas. Tenía la intención de estudiar la era en su conjunto, su cultura y su religión, tanto como sus guerras y su historia del helenismo, es un imponente fragmento, pero no el cuadro panorámico de sus sueños. Ni siquiera Droysen logró hacer atractivas las luchas y las rivalidades de los diádocos, pero sostiene invariablemente ante el lector la importancia de una era grávida de grandes acontecimientos, cuidadosamente revisado en un periodo posterior de su vida y en el intervalo de otros estudios, sus volúmenes siguen ocupando un buen lugar en la literatura histórica. Mucho más erudita que el Alejandro de Droysen es la sólida monografía de Schäfer sobre Demóstenes, el más valioso monumento erigido al genio y la sabiduría del gran orador. La historia de Grecia desde la batalla de Queronea de Niese es una útil narración política que elogia calurosamente el carácter y las dotes del gobierno de Alejandro. Por otra parte, Kjærst
en su Historia de la Edad Helenística, si bien elogia la moderación de Filipo, describe a su hijo como consumido por una loca ambición de divinidad y de conquista del mundo. Pero por mucho que difieran las opiniones acerca de los conquistadores, se ha comprendido ya que Queronea no señaló el fin de la historia griega, sino el principio de la misión del helenismo en el mundo. Para la historia de las ligas, el volumen de Freeman sobre el gobierno federal no ha sido aún superado, y el profesor Ferguson ha publicado recientemente en Herbert el primer volumen estudio de la Atenas helenística. Ningún ser humano puede dar interés a los fragmentos del imperio de Alejandro, pero los volúmenes de Bevan sobre la dinastía de Seleuco, el estudio del Umbroso acerca de las condiciones económicas en Egipto y el minucioso cuadro de los Ptolomeos, trazado por Bouquet Leclerc, constituyen importantes contribuciones a un azaroso periodo. Los escritos de Mahaffy sobre la política y la cultura del periodo helenístico han contribuido mucho a la instrucción de los lectores anglosajones. Aunque las instituciones griegas han sido el tema de numerosas monografías, no se ha intentado ninguna obra que corresponda al derecho público de Mommsen y que, según Wilamowitz, constituye una urgente necesidad. Pues la multiplicidad y variedad de los estados dificulta especialmente una visión sintética. El tratado de Vioque sobre Atenas y el estudio de los procedimientos legales, hecho por sus discípulos Maya y Schillmann, que aparecieron pocos años después, conservan su autoridad en la edición revisada. Los manuales de Schillmann, K.F. Herman, han recibido los honores de nuevas ediciones mucho después de la muerte de sus autores. Un sumario más reciente ha sido emprendido por Gilbert y el Dr. Philipson. Ha explorado la teoría y la práctica del derecho internacional. El descubrimiento de las leyes de Cortina en Creta ha aumentado el respeto del mundo moderno hacia la capacidad jurídica de los griegos. La cantidad de esfuerzo encaminada al estudio de la cultura griega es enormemente mayor que la consagrada a la de Roma. El detallado examen de conjunto es demasiado vasto para que lo realice un solo hombre, y nunca se ha intentado seriamente. La mejor aproximación puede encontrarse en los volúmenes de Burckhardt, que une a graves faltas evidentes méritos. Los estudios de Mahaffy sobre la vida y el pensamiento griegos son aún la mejor introducción popular, pero para un tratamiento adecuado de los distintos sectores hemos de volver al trabajo de los especialistas. La exploración de la filosofía griega fue primeramente levantada sobre la mera colección de los materiales por Tennemann, cuya obra reinó sin incompetencia en las primeras décadas del siglo XIX. Hacia los años 30 y tantos, se dio un paso adelante con la aparición casi simultánea de tres obras. Brandes publicó un penetrante análisis de los pensadores presocráticos y Heinrich Ritter compiló un examen de la filosofía antigua y reprochable de erudición y diáfano en la presentación, pero ambos fracasaron en el establecimiento de un nexo lógico entre pensador y pensador. Esta fue la tarea de Hegel, que Hegel intentó realizar por primera vez en sus conferencias, en que se aplicaba el proceso dialéctico de la sucesión de escuelas. Pero la obra no inspiraba a una erudición exacta y su estructura, aunque siempre sugestiva, era con frecuencia arbitraria. Se dio un avance mucho mayor en 1851 con la filosofía de los griegos de Seller, que sigue siendo sin duda el mejor estudio del pensamiento griego en su desarrollo orgánico y una de las glorias de la erudición alemana. Más recientemente, Gompers, con sus pensadores griegos, ha ganado una popularidad casi igual. El estudio de la religión es un asunto mucho más formidable. Las obras de Preller, Belker y Maury son todavía útiles por sus resúmenes de las fuentes literarias. La tesis de Adalbert Kuhn y Max Müller, fundada en la filología comparada y según la cual la mitología griega era en parte del fondo común de las razas indogermánicas, especialmente una teoría solar, ya no tiene defensores. La tendencia a separar a Grecia de la familia aria ha sido llevada más adelante por Gruppe. En la difícil tarea de reconstruir la evolución de las creencias, ningún erudito ha demostrado más olfato que Usener y Dietrich. Las inscripciones han conducido a una valoración más exacta de algunos de los cultos, varios de los cuales, como el de Zeus en Dodona, resultan haberse reducido a trivialidades. Apolo ha dejado de ser una deidad dórica, ni siquiera griega, siendo anexionado a Licia. Un estudio enciclopédico de los cultos de los estados griegos fue emprendido por Farnell. El estudio de los misterios se ha proseguido con vigor, aunque la noción de Croisa
de que daban cabida a una gran masa de verdad esotérica fue destruida una vez por todas por Lobeck. Está claro que suministraban el alimento emocional que los cultos no ofrecían, pareciéndose a los sacramentos cristianos y a las escenificaciones de milagros, presentando escenas y ritos, no doctrinas ni teología. En este mundo nebuloso donde Orfeo y Dionisos gobiernan, Foucault y Reisenstein, Comfort y Miss Harrison han caminado un paso intrépido. La obra maestra de Rhodes y Psyche, la más perfecta monografía sobre cualquier aspecto de la religión griega, rastrea el concepto de la inmortalidad a través de las épocas. Muchos temas son tratados con brillante originalidad en los voluminosos escritos de Salomón Reinach. Fraser ha interpretado el testimonio de Pausanias. Los resultados en detalle de la erudición moderna deben buscarse en el gran diccionario de la mitología de Rocha. El estudio del arte ha progresado rápidamente con los avances de las excavaciones. Perrault y Chipier han estudiado a Grecia sobre amplia perspectiva en su enciclopédico estudio de la antigüedad. Furtwängler estudió exhaustivamente las joyas micénicas y su fascinante obras maestras de la escultura griega con sus audaces atribuciones ha estimulado el estudio allí donde no ha logrado convencer. Bron y Collington han trazado la evolución de la escultura. La evolución de la literatura ha sido estudiada por Jeff y los hermanos Croiset, Christ y Mahaffy. Ha quedado abierto un nuevo campo gracias al sólido estudio de Susemil sobre la literatura alejandrina y la monografía de Rode acerca de la novela griega. Las fuentes de la historia griega aumentan cada año. El corpus de Biok contenía 8.000 inscripciones, número más pequeño que el del corpus ático solo, el cual es nada más una parte de la gran colección que la Academia de Berlín ha emprendido con ayuda de París y Viena. Su interpretación debe mucho a los brillantes estudios de Kirchhoff sobre el alfabeto, distinguiendo las localidades y las fechas por la forma de las letras, la erudición de Ulrich Kiola. Los papiros y la ostraca han fecundado todos los sectores del mundo helenístico, aunque más en el campo de la administración y de la cultura que en el de la política. La técnica de la excavación se ha perfeccionado y la fundación de escuelas arqueológicas en Atenas asegura una pléyade de trabajadores celosos y competentes. Los franceses, bajo la dirección de Homole, desplazaron el pueblo bajo el cual yacía Delfos y exploraron la isla de Delos. Los americanos, después de excavar el templo de Hera en Argos, han empezado a revelar Corinto. Las exploraciones de la escuela británica en Esparta han sido recompensadas con descubrimientos del más alto valor para la religión y el arte de la capital doria. Los eruditos griegos han tomado parte muy activa en esta recuperación de la historia de su patria. La Sociedad Arqueológica ha descubierto las ruinas premicénicas de la Acrópolis, ha excavado Epidauro y Dodona y completado el trabajo de los franceses en Eleusis. El Fondo de Exploraciones Macedónicas está llamado a recoger una abundante cosecha en un campo que había sido abandonado. Allende los mares, los restos de la civilización en Chipre han sido recuperados por Onefolch Richter, y la ciudad de Naucratis, en la costa egipcia, fundada en el siglo VII, pero anulada por la rivalidad de Alejandría, ha sido desenterrada por Flinders Petrie. Una incomparable colección de joyas y piedras preciosas fue encontrada en los sepulcros de Crimea por arqueólogos rusos. Theophalt ha completado la exploración de Troya demostrando que la ciudad inferior es premicénica. Human ha explorado Pérgamo y el templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, descubierto por Wood en 1873, ha sido acabado de desenterrar por Hogarth. A la Politeia se han sumado posteriormente los poemas de Baquílides y Herondas, fragmentos de Safo y Píndaro, discursos de Hipérides, 800 líneas de Teopompo y considerables trozos de Menandro y de Eurípides. Ningún lugar ha dado una cosecha tan rica como Oxyrhynchus, y en 1911 el Dr. Hunt pudo anunciar el descubrimiento de Mediodrama de Sófocles. Aunque con frecuencia los hallazgos no son de tanta importancia, representan colectivamente una auténtica aportación a nuestro conocimiento de una civilización respecto a la cual cada grano de información es de oro. Cuarto,
El siglo XIX no presenció en el campo de la erudición ningún progreso más importante que el resurgimiento del interés por el Imperio de Oriente. Los estudios bizantinos fueron fundados en el siglo XVII por Ducange, pero la semilla no germinó hasta 200 años después. El siglo XVIII, injusto con la Edad Media en su totalidad, se mostró particularmente hostil contra el Imperio griego. Para Voltaire, la historia bizantina se componía de una serie de hechos horribles y repugnantes. Para Montesquieu era un tejido de rebeliones, sediciones y perfidias. La vasta compilación de su compatriota Levaux confirmaba la impresión popular acerca de su repulsiva aridez y de su desgraciado título, el entre comillas bajo imperio perdurado. Para colmo, Gibbon no logró comprender su verdadero carácter e importancia. Los capítulos sobre Justiniano son incomparables, pero después de Heraclio su interés se debilita, hace desfilar una serie de figuras incoloras. Es un, entre comillas, relato tedioso y monótono de debilidades y miserias, cierra comillas, un estado corrompido y afeminado con un escaso venero de civilización. De sus servicios a la civilización, de la grandeza de muchas de sus figuras, de su activa vida intelectual no tenía idea. El interés general fue suscitado primeramente por una polémica acerca del origen racial de los griegos modernos. La guerra de independencia había conquistado las simpatías de Europa y fue un rudo golpe para Grecia y para sus defensores la afirmación de Falmeraya, asegurando que sus habitantes eran virtualmente eslavos. La raza helénica declaraba en su historia de Morea en su historia de Morea se había extinguido y Atenas estuvo deshabitada desde el siglo VI hasta el X. Solo su literatura y unas cuantas ruinas sobrevivieron para decir que el pueblo griego había existido. Los albaneses completaron lo que había iniciado los eslavos. Los eruditos habían estado tan ocupados con los antiguos griegos que nunca se preguntaron qué había sido de ellos. Leake había descubierto un gran número de nombres de lugares eslavos, pero sin sacar conclusiones. Abre comillas, ahora pongo los cimientos de una nueva visión de la historia griega y de toda la península, cierra comillas. Recuerda las invasiones de los hunos, los búlgaros y los eslavos, y el segundo volumen nos muestra a Morea invadida por colonizadores albaneses y al fin conquistada por los turcos. La Atenas moderna era una ciudad albanesa y en la Edad Media Grecia estaba al mismo nivel de Europa. El ataque, como es natural, hirió a los griegos y la agitación que produjo entre los eruditos no fue menor. Durante cierto tiempo todo este aparato de testimonios pareció convincente y, aunque ya solo leen sus obras algunos curiosos, posee un lugar seguro entre los fundadores de los estudios bizantinos. Al revisar sus críticas más adelante, Falmerayer declaró que Finlay, a la inversa de sus propios compatriotas, escribía como un caballero y fue uno de los que se apresuraron a celebrar la obra del historiador inglés. Debido en parte a su amistad con un compañero griego de estudios en Gotinga, Finlay decidió visitar Grecia y juzgar por sí mismo de las condiciones del pueblo y de las probabilidades de la guerra. En 1823 estuvo con Byron en Missolonghi. Sois joven y entusiasta, entre comillas, dijo el poeta, abre comillas, y de seguro que os desilusionaréis en cuanto conozcáis a los griegos como yo los conozco, cierra comillas. La profecía se iba a cumplir. Al conseguirse la independencia compró tierras en el Ática. Abre comillas, perdí mi dinero y mi trabajo, pero aprendí cómo el sistema de diezmos ha producido un estado de la sociedad y unos hábitos de cultivo contra los cuales ningún hombre puede hacer nada. Después de haber gastado todo el dinero que poseía, me dediqué al estudio, cierra comillas. La obra de toda su vida apareció en una serie de monografías entre 1844 y 1861. Sus últimos años estuvieron consagrados a una concienzuda revisión y a la continuación del relato hasta 1864. Después de su muerte se publicaron sus volúmenes reunidos. En una sola obra con el título de Historia de Grecia desde su conquista por los romanos. Freeman la calificó en 1855 como la obra más grande de literatura histórica inglesa aparecida después de Gibbon y la historia más original escrita en inglés. El más grande de los críticos, Krumbacher, elogió calurosamente su conocimiento del carácter griego y su talento narrativo. Finlay eligió valerosamente un tema impopular, atrayendo la atención sobre él. Empezando allí donde terminaban los historiadores de la Grecia clásica, estudió el Imperio bizantino desde el principio hasta el fin. Continuando,
su historia hasta 4 siglos después de su caída. Aunque Grecia se halla siempre en primer plano, presenta un resumen bastante completo de la historia del Imperio de Oriente. Puso de manifiesto que el gobierno alcanzó un nivel mucho más alto que el de cualquier otro estado durante la Edad Media y sostuvo que la condición moral del pueblo bajo los iconoclastas fue superior a la de cualquier otro número igual de seres humanos en aquella época o antes en cualquier parte del mundo. El derecho estaba muy desarrollado, el orden se mantenía regularmente, la administración de la justicia era tolerable. Por otra parte, admite francamente la opresión fiscal y la centralización enemiga del progreso que esterilizaron al imperio. La mayor novedad de la obra es la importancia que daba a las condiciones sociales y económicas. Era en realidad un especialista en economía y derecho, más que un historiador en sentido estricto, y su conocimiento personal de los males que quejaban a la Grecia independiente lo condujo a rastrear su influencia a través de los siglos. Escribió sin exagerar su simpatía hacia el pueblo griego, relata sin emoción la captura de Constantinopla en 1453, elogia a Mohamed II y proclama la superioridad moral de los turcos en la época de la conquista, pero traza una sombría pintura del dominio turco del cual era clave el atributo de niños cristianos. El relato de la guerra de independencia fustiga a los caudillos mientras admira el patriotismo y el aguante del pueblo. Aunque su cuadro de la Grecia contemporánea es altamente crítico, concluye admitiendo que su progreso desde la guerra fue todo lo grande que se podía esperar razonablemente. Finlay señaló el carácter especulativo de muchas de las afirmaciones de Fall-Meraya, pero le correspondió a Hoppe, que empieza con la invasión de Alarico, refutar la tesis de un absoluto desplazamiento racial. Sus profundas investigaciones quedaron sepultadas en la enciclopedia de Hersch y Gruba, siendo por lo tanto completamente desconocidas al lector corriente. Sin embargo, nadie ha hecho tanto como él por situar sobre sólidas bases el estudio de la Edad Media griega y su relato de la dominación franca es aún indispensable. Sus resultados han llegado a los libros de texto a través de Herzberg, cuya historia de Grecia desde el final de la era clásica presenta las investigaciones de otros eruditos en un relato bien ordenado. La misma historia ha sido contada desde el punto de vista griego por Paparrigópulos. Las historias bizantinas de Friorer, editadas sobre la base de los apuntes de sus conferencias después de su muerte, contienen una masa de material que ilumina la vida del imperio antes de las cruzadas. La época de los relatos se dio el paso a la época de las monografías hacia 1870. La supremacía en los estudios bizantinos, que hasta entonces había correspondido a Alemania e Inglaterra, vuelve entonces a Francia con la publicación de Constantino Porfirogeneta de Rimbaud. Aunque se ocupe de un solo gobernante, el libro incluye una concepción definida de la historia bizantina. Declara el autor que la autocracia y la centralización administrativa eran esenciales, ya que el imperio se hallaba siempre en pie de guerra. La unión de la Iglesia y el Estado era necesaria porque el imperio solo podía desarmar a los bárbaros con el cristianismo. Sus gobernantes se veían frecuentemente obligados a practicar el fraude y el soborno, puesto que tenía que habérselas con tribus bárbaras y pérfidas. Abre comillas, hemos sido implacables para sus vicios sin advertir las virtudes que debe haber poseído para sobrevivir durante 1000 años al imperio de Occidente, cierra comillas. Ningún estado europeo, añade, ha sufrido tantos ataques. Rimbaud poseía todas las cualidades necesarias al historiador del imperio bizantino
pero se dedicó a otros estudios y rara vez tornó al campo donde había conquistado su fama. Su ejemplo fue seguido por Schlumberger, que después de ganar reputación con un tratado sobre las monedas del Oriente Latino, publicó su magnífica obra acerca de la xilografía bizantina en 1884. El volumen, enriquecido con más de 1000 ilustraciones, resultó de inmenso valor para la iconografía, los dignatarios y las ceremonias de la corte, la geografía, las divisiones administrativas del imperio. Con ayuda de las fuentes monumentales, llevó a cabo una serie de monografías sobre los gobernantes bizantinos, ricamente ilustradas, por las cuales se le conoce más. La primera estaba dedicada a Nicéforo Focas, a quien defiende de las absurdas imputaciones de Liutprando. La segunda, a la ingente personalidad de Basilio, el, entre comillas, asesina de los búlgaros. El último volumen trata de los sucesores de Basilio. Aunque estas grandes biografías solo abarcan un siglo, revelan todos los aspectos de la vida del imperio y bastan para destruir la tradición de un estado enervado y decadente. El tercer erudito francés que se dedicó al estudio del Imperio de Oriente fue Diel, que estudió en las escuelas francesas de Atenas y Roma. Empezando con estudios sobre la administración y el exarcado de Rávena y en África, escribió un libro soberbiamente ilustrado acerca de Justiniano y la civilización del siglo VI. Una monografía sobre Teodora nos pinta una mujer de voluntad firme y rara inteligencia que sobrevivió a una juventud tormentosa, dejando a Justiniano un recuerdo inolvidable. Su estudio del arte bizantino es el mejor examen de un tema fascinador. Ningún erudito ha hecho más que él para popularizar la historia bizantina, y su obra ha sido recompensada con su nombramiento de primer ocupante de la Cátedra de Historia Bizantina, creada en la Sorbona en 1899. En Inglaterra, desde Finlay, los estudios bizantinos han progresado poco, pero los eruditos trabajos del profesor Bory y su edición de Gibbon le confieren un lugar de primera fila. Boswell ha estudiado la historia constitucional del imperio. William Miller y Sir René Roth han iluminado la oscuridad de la Grecia medieval, y Sir Edwin Pierce ha reconstruido las tragedias de 1204 y 1453. Sin duda alguna, el más grande de los bizantinistas alemanes era Krumbacher, para quien se fundó una cátedra en Múnich en 1892. Su estudio enciclopédico de la literatura bizantina es, sin comparación, la obra aislada más importante que existe en el campo de los estudios bizantinos. Lejos de limitarse a ser un catálogo analítico de escritores, arroja luz sobre todos los aspectos del imperio. No menos útil ha sido su creación de la Byzantinische Zeitschrift. En una larga serie de obras, Zacharia von Lingenthal exploró el campo del derecho bizantino ignorado por el mismo Savigny. Pigler estudió la separación de las iglesias occidental y oriental, y la gran monografía de Ergenroda sobre Focio arrojó luz sobre toda la primitiva historia del imperio. Kelser investigó la cronografía bizantina, y Hirsch los cronistas de los siglos IX y X. Gregorovius relató la historia de la Atenas medieval, y Roch-Reicht consagró a las cruzadas toda una vida de trabajo. La exhaustiva investigación de Haidt acerca del comercio levantino ilustró la historia comercial del imperio y de las colonizaciones en el extranjero. En la Europa eslava, el interés aumentó al comprenderse que la historia de los eslavos es ininteligible sin el conocimiento de la cultura bizantina. Los eruditos rusos fundaron una revista bizantina en 1894. Se creó un instituto de arqueología en Constantinopla. Los tratados más originales sobre el arte bizantino son obra de Strygovski, un polaco austriaco, profesor de Viena, cuyas tesis acerca del amplio radio de la influencia bizantina en el occidente han suscitado prolongadas discusiones. Los estudios bizantinos han progresado enormemente en la última mitad del siglo XIX, pero el campo es tan vasto que aún hoy no existe otro más lleno de promesas en la investigación histórica. El corpus bizantino, que empezó a aparecer en Bonn bajo los auspicios de Niebuhr, estaba editado tan imperfectamente que su valor era exiguo, y solo durante las últimas décadas se han producido ediciones correctas de esas fuentes. Ninguna obra
ha sido objeto de tantas polémicas como la historia secreta, pero hoy se acepta en general la tesis de Dan, según la cual fue obra de Procopio. En 1904, la Asociación Internacional de Academias resolvió compilar un corpus de cartularios griegos medievales. Se fundaron cátedras de estudios bizantinos en París y Múnich, Leiden y Leipzig, San Petersburgo, Odessa y Budapest. De la erudición de dos generaciones ha surgido una nueva Bizancio, no inerte y decadente, sino madre de grandes estadistas y soldados, hogar de la cultura mientras la Europa central y occidental se hallaba en tinieblas, baluarte de la Europa cristiana durante 1000 años, civilizadora de las razas eslavas. Ya no es una descendiente degenerada de Grecia o una parodia de Roma, sino un Estado cristiano con personalidad propia. Los varoniles isauros conservan su puesto junto a cualquier dinastía del occidente. Freeman observó que fue durante siglos el único gobierno regular y sistemático del mundo. Solo una burocracia centralizada hubiera podido mantener unidos tantas razas y países. Su máquina administrativa era la más complicada que el mundo ha visto, y la corte bizantina fue en la Europa medieval lo que fue Luis XIV. Entre los gobernantes del siglo XVII y XVIII, los viajeros y embajadores se maravillaban ante la riqueza y el esplendor de la capital, sintiéndose en presencia de una civilización más compleja y mejor organizada. Sin embargo, no existe la tendencia a pasar del extremo desdén al elogio excesivo. El Imperio de Oriente era un despotismo burocrático en el cual se desconocía la libertad. La literatura fue imitativa y no produjo ninguna obra maestra. Solo en la religión el arte fue creador. Abre comillas, la misión de la Constantinopla cristiana, cierra comillas, declara acertadamente Viquelas, abre comillas, no era crear sino salvar, cierra comillas. Conservar la cultura griega a través de la barbarie de la Edad Media y defenderla contra los asaltos del Islam fue obra benemérita para la civilización. Fin del capítulo 24.